Bien, iniciamos nuestro curso de HTML. Lo primero que tenemos que hacer es generar un documento con la extensión .html. Tengo una carpeta en este caso que se llama curso web. Voy a arrastrar esta carpeta a mi editor de código, en el que en este caso estoy utilizando Sublime. Sublime me genera del lado izquierdo una barra donde me va a ilustrar el árbol de archivos o la estructura de archivos de mi proyecto. Y una vez que arrastré la carpeta, le doy con el botón derecho del mouse, le doy un nuevo archivo y ahí voy a colocar el nombre de index.html. Así se va a llamar nuestro primer documento. Le voy a dar control S y automáticamente Sublime me da la ruta, me pone el nombre y le doy guardar. A esto no le hagan caso. Y bueno, ok. Ya que tengo generado mi documento HTML, vamos a empezar a entender qué es el HTML como tal, ¿sale? El HTML no es un lenguaje de programación como muchos pensarían. En realidad se conoce como un lenguaje de marcado, ¿sale? HTML significa Hypertext Markup Language, ¿sale? Y lo que hace HTML o la función que tiene HTML en realidad es simplemente estructurar la página. Estructura el contenido por medio de una serie de elementos, y estos elementos lo que hacen en realidad es encapsular partes de ese contenido para darles esa estructura de la que estamos hablando. ¿De acuerdo? Hay una gran cantidad de elementos HTML y estos elementos HTML cumplen funciones específicas. Por ejemplo, un elemento HTML muy usado es el elemento párrafo, ¿no? En este caso Sublime me ayuda a generar la sintaxis de ese elemento. Coloco la letra P, le doy con la tecla Tab y automáticamente me va a generar esta sintaxis. Y esto es lo importante que hay que empezar a entender de HTML. Este es el elemento párrafo, y el elemento párrafo al momento de escribirlo está conformado por algo que se llama etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, ¿sí? Dentro de estas etiquetas colocaremos lo que vendría siendo el contenido, ¿sí? Hay que ver las diferencias entre la forma de escribir la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Prácticamente es la misma, a diferencia de que en la etiqueta de cierre vamos a colocar una diagonal después del nombre del elemento. ¿De acuerdo? Entonces tenemos etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, y entre estas dos etiquetas tenemos el contenido. Ahora, no es la única sintaxis que vamos a encontrar en los elementos HTML. Hay otros elementos HTML que se pueden denominar como simples o como especiales. En este caso, por ejemplo, el elemento meta. Si se dan cuenta, la sintaxis es diferente, no tiene una etiqueta de cierre como en el otro elemento, ¿va? Y por buenas prácticas se recomienda que estos elementos que tienen esa sintaxis sencilla o simple o especial, se le coloque una diagonal después del nombre del elemento, ¿va? Ahora, ambos sintaxis y ambos elementos pueden manejar otro tipo de datos que se conocen como atributos. Y los atributos lo que nos van a permitir es manejar información adicional sobre el elemento con el que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, todos los atributos siempre se tienen que escribir en las etiquetas de apertura. En el caso de la sintaxis, donde sí tenemos una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, ¿no? Me voy a la etiqueta de apertura, doy una separación con la barra espaciadora y escribo, por ejemplo, el atributo class, ¿va? El atributo class, o todos los atributos en realidad van a estar conformados por dos cosas, ¿no? El nombre del atributo y el valor. Aquí tengo un igual, y digamos que aquí no le vamos a llamar ya igual, ¿no? Esto se va a llamar un operador de asignación. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que el atributo class le estamos asignando un valor. Aquí, por ejemplo, le voy a poner un valor que diga 1, ¿sale? Y esto en realidad, este atributo lo que está haciendo es dar información extra sobre este elemento, que le va a dar una funcionalidad mucho más amplia que solamente la que tiene sin el atributo. En el caso de la otra etiqueta que se llama meta, el otro elemento que se llama meta, las etiquetas que son sencillas o especiales prácticamente las vamos a estar utilizando para ir generando una serie, ir trabajando con este elemento una serie de atributos, ¿no? Que tienen la finalidad precisamente de dar más información al explorador para saber cómo renderizar la página, ¿sale? Esas son los dos tipos de sintaxis que vamos a encontrar, ¿vale?
la que tiene una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre y maneja un contenido. Ajá. Y la otra sintaxis, que es la sencilla o la especial, que prácticamente es una etiqueta de apertura a la que hay que agregarle esta diagonal después del nombre del elemento para hacer un uso correcto de ella. Pero prácticamente va a trabajar con un listado de propiedades, digo de atributos, para dar más información a los exploradores. Entonces esas son las dos sintaxis que podemos encontrar de los elementos HTML. Y hasta aquí dejamos esto.